Y continuamos con nuestro segundo bloque y bueno, nos estabas platicando acerca de este montaje de Carlos Vázquez que causó también, me imagino que es algo que te pueda remover por la cuestión de que fue fuerte, de que fue la primera vez que hacías, era la primera vez que hacías un montaje ya en forma profesional. Sí, de hecho fue, además de que andaba ahí en paños menores durante la escena, durante prácticamente toda la escena, y además hacía un travesti. Wow. Entonces fue además romper muchos paradigmas personales, ¿no? En ese tiempo pues, uno es joven, uno es ingenuo y además ignorante de algunas partes de la vida, ¿no? Y fue redescubrir un mundo que conoces de oídas, ¿no? Hacer toda la investigación sobre las personas que no son como la sociedad manda y dicta. Claro. Y entender esta parte y reconocerlos también como humanos, como personas que tienen simplemente gustos distintos a los tuyos, ¿no? Como tú tienes gustos diferentes al resto del mundo. Sí. Y entonces fue un proceso de aceptación de esta comunidad e investigar, entrevistar gente para entender cómo funcionaba el mundo, cómo sus familias los trataban y todo esto. Y entonces finalmente llegamos a montaje. Yo hago este personaje del transvesti y fue toda una experiencia, ¿no? Yo estaba muerto de miedo al entrar porque iba a estar semidesnudo, iba a salir vestido de mujer, era la primera escena que realmente me impactó fuertemente cuando vi teatro, porque además era una escena muy violenta. Y esto como primer entrada al ruedo, sí, te ayuda a ganar muchísimas experiencias, ¿no? Ya con el tiempo tuve la oportunidad de trabajar en otro montaje con Memo Covarrubias, que fue Sexo por Sexo, nuevamente, otro desnudo. Como que ya le gustaba. Sí, te encasillan. A este se encuera, hay que invitarlo. Él sí se encuera, él sí nos gusta, ándale. ¿Qué es Sexo por Sexo? Sexo por Sexo era una frase muy ochentera, si no me equivoco, que es como tener sexo casual, ¿no? Lo que ahora le llaman el one night standing o algo así. Y era, o sea, como tener sexo por sexo solamente, ¿no? Como un trueque. Entonces, finalmente, esta frase se vuelve como la base fundamental de esta obra y son personajes que tienen como esta filosofía, ¿no? De nomás vamos a lo que te truje. Y entonces, bueno, este tren de vida los lleva a consecuencias muy fuertes. Y durante la obra, pues hay desnudos, hay una ménage à trois, etc. Entonces es temática e imágenes fuertes. Y de hecho, yo me duchaba en escena. Ajá. Había una ducha. Esto era bien chido porque además normalmente como actor sales de la función y sales todo sudado, todo apestoso porque el vestuario lo usa 2-3 funciones seguidas. Claro. Y entonces en esa obra yo siempre salía fresquecito, recién bañado, porque yo sí me metía mi jabón y me bañaba. Era real. Ajá. Entonces, y era sumamente rico salir fresquecito de función. Lo único que no fue padre fue cuando tuvimos que hacer temporada en invierno, en noviembre, Wow. y el agua, como no tenía calefactor, pues yo fingía ahí que ¡ay, qué rico! ¡Genial! Calientita, ¿no? Pero de todos modos ya después sales y ya, como salía de la ducha a la menage, entonces No había entrabas problema, en calor ya inmediatamente. rápido. ¿Qué año estamos hablando de
de este tipo de obras, de estas obras que hiciste? ¿En qué año era? Esto fue en 2003, fue la de Sexo por Sexo, y creo que fue en 2001 o 2002, o en el cambio de año, Ajá. la de ¿Por qué somos malditos? ¿Cómo la recibe el público? Te pregunto los años porque pues, normalmente en años anteriores era así como que un poco más fuerte o no era muy bien recibida una obra de esa magnitud. O, ¿cómo era cómo percibías tú al público el hecho de ver una obra así? Pues en realidad la respuesta, la producción de Sexo por Sexo fue una producción fuerte, grande, donde realmente incluso solo teníamos que hacer lo que teníamos que hacer como actores, ¿no? Solo actuar. No nos dejaban ayudarle a la tramoya, a montar, nada. Y al ser una producción así grande, pues también tuvieron una fuerte convocatoria. Mucha publicidad, spots en televisión, radio y todo. Entonces sí hubo mucha gente. En general los comentarios, al menos los que a mí me llegaron, fueron como interesante, qué padre, o sea, fueron positivos, ¿no? En términos generales. Y de la de ¿Por qué somos malditos? Sí era, la temática en general era muy fuerte en todos sentidos. Y también, como ya era un grupo que tenía un buen quórum atento a sus montajes, fue bien recibida en muchos sentidos y había público suficiente y todo esto. Y a mí me pareció que bien recibida, ¿no? Ambos montajes, no hubo como mucha polémica alrededor. ¿Y después de esas qué hubo? Después de esas vinieron varios montajes escolares que fueron también para mí muy enriquecedores. Montamos Muerte Súbita en la escuela, y este montaje lo acabé presentando yo solo, teniendo actores invitados, puesto que toda mi generación fue desertando y Claro. fui lo único que egresó de mi generación. Eso, fíjate que cuando lo comentaste, fue algo que dices, ¿qué pasa con las personas que desertan? Lo que comentaba yo era de selección natural o que los que nos quedamos normalmente decimos ese tipo de malos chistes o humor negro, como se le pueda llamar. Pero ¿cuántos entraron a tu generación, en tu generación? En mi generación, si no me equivoco, fueron alrededor de 30 solicitudes, 15 al examen, 13 a la primera clase, 10 a la primera semana. Como al primer mes ya éramos como 8 y siempre se turnaban 2 para faltar. En tercer mes éramos igual como 6 y a veces teníamos otros 2 compañeros nuevamente. Al final del primer año ya quedábamos solo 6 y empezaron a faltar 2, ¿no? Se turnaban para faltar. Exacto, no podían tener todos. Así es. Ya finalmente en segundo semestre quedábamos solo 2 y a mediados del segundo semestre, a principios del tercer semestre ya no volvió mi compañero. O sea que te quedaste desde el tercer semestre, solo. Y nos dejó colgados con el montaje. Entonces, sí. Llevábamos 8 meses de proceso y entonces yo tuve que invitar a un actor y una actriz para poder tener montaje de ese semestre. En algún momento, ya después, es que es más de la mitad de la carrera que te pasas solo. ¿En algún momento hubo esa sensación de, bueno, estoy solo? ¿O cómo tomas esto de que no es común, ¿no? Que es quedarse en una
terminar tú solo? En realidad mi historial escolar siempre ha sido muy irregular. Estuve en 3 primarias, en 2 secundarias, cambié de un bachillerato a otro y luego, o sea, nunca tuve como un grupo fijo, ¿no? Entonces tú lo corriste. Ajá, Tú los corriste a todos. Yo los corrí a todos, ¿no? Como yo no me iba a salir, los corrí a todos. Con permiso. Ajá. Entonces, a final de cuentas, nunca fui muy aprensivo con los grupos, ¿no? De hecho, cuando, ya sabes, estas invitaciones de las reuniones de la secundaria, la verdad es que no sé quiénes son de cuál y cuáles son de qué. No sé cuáles son mis compañeros de una secundaria, cuáles son los de la otra. Los recuerdo a ellos, pero no ubico de dónde son. Porque conocí demasiada gente en los periodos donde normalmente conoces a un solo grupo mucho. Yo conocí a mucha gente poco. Y entonces realmente no me afectó mucho. No me afectó mucho. Sí sentía como la falta del grupo y cubría esa necesidad colaborando con los otros grupos de más arriba o niveles más atrás. Entonces tenía como mis otros compañeros de reserva y con ellos colaboraba y trabajaba en equipo y hacía, digamos, cubría esa parte, esa necesidad de grupo. Pero mis clases sí eran pues como posgrados, ¿no? Era el maestro y yo solamente. Cuando ya, bueno, ahorita lo que nos comentabas era el hecho de que ya habías hecho anteriormente durante la carrera los montajes. Cuando sales de la carrera ya no se siente ese cambio de algo institucional a algo profesional, porque ya lo venías haciendo. ¿Cuál es el siguiente montaje que haces, pero ya fuera de institución, cuando dices, aquí salgo y de aquí ya no hay más escuela? Esto sigue la carrera, ya ahora la práctica. En realidad no me di mucho cuenta de cuando concluyó la escuela, porque al terminar yo la carrera estaba en otros montajes, ya no recuerdo muy bien cuáles eran en ese momento, pero como continué trabajando y a la par empezamos a hacer el servicio social con otro montaje y los ensayos eran en la escuela, entonces me mantuve en contacto durante quizá un periodo como de un año con la escuela y estaba ahí y tenía amigos dentro de la escuela con los que de alguna manera el vínculo con la escuela se mantuvo, ¿no? Entonces fue un desprendimiento muy lento, paulatino y a final de cuentas no alcancé a sentir como en qué momento ya dejé de ir, ¿no? Claro. Entonces ya ahora, no ahora, ya en ese momento cuando finalmente ya no estaba en la escuela, pues ya habían pasado 2 años cuando ya me cayó bien el 20 de, pues ya no estoy en la escuela. Te voy a tener que cortar porque ya me están mandando aquí a corte. No le cambien, continuamos con Cristian Sataray.